Bueno, ¿qué vamos a ver hoy entonces en esta unidad? Vamos a ver, vamos a repasar algunos conceptos que ustedes ya han comenzado a ver la teoría de lo que es la prueba de hipótesis y la estimación por intervalo para la diferencia de dos medias poblacionales, tanto en muestras independientes como en muestras dependientes. Entonces, nosotros habíamos visto en las unidades anteriores inferencia estadística para un parámetro poblacional. Nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos una población, seleccionábamos una muestra y en función al objetivo que teníamos, ya sea de estimar una media poblacional o una varianza poblacional o una proporción poblacional, seleccionábamos una muestra aleatoria y a partir de allí, con información suministrada por una muestra, podíamos inferir acerca del verdadero valor del parámetro poblacional. Ahora vamos a trabajar con dos poblaciones. Entonces, vamos a ver que cuando queremos hacer inferencia acerca de dos poblaciones, en caso particular de las medias poblacionales, nosotros tenemos la población 1 y la población 2 y seleccionamos aleatoriamente los elementos u objetos a los cuales le queremos estudiar cierta característica. Si los elementos a los que nosotros hemos seleccionado la muestra de esa población no tienen nada que ver, o sea, son independientes en relación a la muestra que hemos sacado de los elementos de la otra población, decimos entonces que esas muestras son independientes. En cambio, cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, unidades estadísticas para conformar la primera muestra y está relacionada por algún criterio con los elementos de la otra muestra, entonces decimos que esas muestras son dependientes. O podría suceder que seleccionáramos un conjunto de unidades de dos mediciones, por ejemplo, antes y después. Entonces eso lo vamos a ir viendo ahora paso a paso. Bien. Estoy viendo así que tienen que loguearse con el correo de la facultad, así pueden entrar directamente. Bien, vamos a comenzar entonces con la actividad 1 y 3. Estas dos actividades están relacionadas porque se refiere a las cotizaciones de las acciones de dos grupos de empresas que pertenecen a distintos sectores. El grupo 1 dice que es la intermediación financiera y el grupo 2 es el grupo de empresas energéticas. Entonces nos dice que indique si el agente de bolsa puede informar que no existen diferencias significativas en la variabilidad de las cotizaciones de dichas acciones entre los grupos, que utilice un alfa del 0,01 y que suponga que las cotizaciones de las acciones se distribuyen de manera normal. Fíjense que en la actividad 3 les dice que a partir de esa actividad número 1, pruebe si existen diferencias significativas en las cotizaciones promedios de las acciones de los dos grupos, utilizando el mismo nivel de significación y que adicionalmente construya e interprete un intervalo de confianza del 99% para la diferencia de las medias poblaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos comenzar, por ejemplo, para determinar en la actividad número 3, si hay diferencias significativas en la cotización promedio, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es que para poder comparar promedios, antes tenemos que ver si hay diferencias en su variabilidad. Entonces, por eso aquí un poquito que les dibujé las curvas de dos distribuciones normales que, como ustedes pueden ver, tienen diferentes variabilidades. ¿Por qué? Porque la primera curva, la curva azul, tiene una variabilidad determinada y la curva verde es más aplanada, es decir, que tiene una dispersión diferente. Entonces, lo que nosotros queremos ver, en principio, cada una está centrada en su valor esperado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos comparar promedios, tendríamos que comparar en qué valores están centrados. Pero también podría suceder que difieran en su variabilidad. Así que podemos tener distintas alternativas. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso qué pasaría si nosotros queremos comenzar con la actividad número 3 y queremos establecer si hay diferencias significativas en los promedios poblacionales de estos dos grupos de empresas, como dijimos, un grupo que es la intermediación financiera y la otra que es la energética, y queremos ver si la cotización promedio poblacional son iguales o distintas. Aquí tenemos la selección aleatoria que hemos hecho de cada una de las empresas, en donde hemos visto las cotizaciones de cada una de ellas, del grupo
de lo que serían las de intermediación financiera y las de energética. Bien, entonces, en principio, el parámetro de interés, si queremos comparar promedios poblacionales, vamos a tener mu sub 1 y menos mu sub 2. Los mejores estimadores va a ser la diferencia de los promedios muestrales. En la hipótesis estadística vamos a plantear, ya sea de esta manera, que mu sub 1 como hipótesis nula, que no hay cambios, es decir, que la cotización promedio en ambos grupos de empresas es similar. Entonces decimos mu sub 1 igual a mu sub 2, o podríamos decir que mu sub 1 menos mu sub 2 es igual a 0. Contra la hipótesis alternativa, que allí se produciría el cambio. Nosotros lo que tenemos que ver es que el no cambio sería la hipótesis nula, y el cambio sería que fueran distintas. No tenemos otro indicio que nos diga que una tiene una cotización promedio mayor que la otra, entonces por eso lo planteamos como hipótesis alternativa de mu sub 1 diferente de mu sub 2, o mu sub 1 menos mu sub 2 distinta de 0. Ahora el tema surge cuando nosotros queremos seleccionar el estadístico de prueba. Si las poblaciones de donde nosotros seleccionamos las muestras tienen distribución normal y las varianzas poblacionales son conocidas, vamos a utilizar este estadístico Z que tiene distribución normal, que como ustedes ven está conformado por el estimador, que sería la diferencia de los promedios muestrales, menos las diferencias poblacionales, y vamos a tener entonces dividido sobre la raíz de la varianza poblacional de la población 1, dividido el tamaño de la muestra, más la varianza poblacional de la población 2, dividido el tamaño de la muestra de la 2. Y como vemos, como dijimos recién, este estadístico, cuando mu sub 1 menos mu sub 2 bajo la hipótesis nula es 0, entonces el estadístico que usaría sería este. Ahora puede suceder que a pesar de que las muestras provengan de una población con distribución normal, no conozca cuáles son los valores de sigma cuadrado sub 1 y sigma cuadrado sub 2. Entonces ahí surge otra cuestión, que es, bueno, estas varianzas poblacionales que son desconocidas, tengo que poder hacer una prueba y verificar, por ejemplo, a través de una prueba de hipótesis de igualdad de varianzas, si estas varianzas son iguales o son distintas. Si las varianzas poblacionales son iguales, podemos usar este estadístico que vamos a tener. El estimador diferencia de medias muestrales menos las medias poblacionales, que dijimos que en la hipótesis nula acaba a ser 0, dividido entonces la raíz cuadrada de una varianza que se llama una varianza amalgamada o combinada por 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra 2. Esa varianza es ese cuadrado que ustedes lo pueden ver, como les decía recién, como varianza combinada o amalgamada, o también como ese cuadrado sub P, es simplemente tomar el tamaño de la muestra, de la primera muestra, por la varianza muestral, más el tamaño de la segunda muestra por la varianza de la segunda muestra, dividido el tamaño de la primera más el tamaño de la segunda, menos 2. Ahora, si en el caso que hayamos hecho una prueba de hipótesis para la igualdad de varianzas y nos dice que esas varianzas son distintas, que vamos a tener la varianza muestral justamente de la muestra 1 dividido el tamaño de esa muestra más la varianza muestral de la segunda muestra dividido el tamaño de esa segunda muestra. Y este estadístico va a tener aproximadamente una distribución T con B grados de libertad. Esos grados de libertad de esa B se va a calcular de esta manera. Es simplemente tomar la varianza muestral de la 1 dividido su tamaño de muestra, la suma de las dos dividido elevada al cuadrado, y después dividida por esta expresión que sería también la varianza muestral de la muestra 1 dividido su tamaño de muestra al cuadrado. Entonces lo que quiero que vean es que cuando yo no conozco la varianza poblacional, tengo que hacer una prueba de igualdad de varianzas y ver si son iguales o no. Y según el caso, usar un estadístico T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, que es en el caso en que verifiquemos que las varianzas poblacionales son iguales, y vamos, en el caso de que no sean iguales, vamos a usar este estadístico que va a tener B grados de libertad.
Y después, por supuesto, una vez que elijamos el estadístico, establecemos el nivel de significación, vamos a establecer las reglas de decisión, tomaremos los datos muestrales, determinaremos el estadístico de prueba y concluiremos. Pero nosotros en este momento estamos en este punto, en que debemos verificar primero, para poder seleccionar el estadístico de prueba, si las varianzas poblacionales son iguales o no. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. Entonces, vamos ahora a probar la igualdad de varianzas poblacionales. Esto sería, en definitiva, lo que nos está pidiendo la actividad número 1, diciéndonos si hay diferencias en las varianzas poblacionales. Entonces, el parámetro de interés es la diferencia de las varianzas poblacionales. Nosotros podemos elegir cualquiera de las dos, ¿sí? En este caso, elegimos que la varianza poblacional 1 va a ser la varianza de la cotización de las acciones en el sector de intermediación financiera. Y como varianza al cuadrado sub 2, o sea, de la segunda población, va a ser la de las acciones en el sector energético. Entonces, vamos a establecer como hipótesis nula de que no existe diferencia entre las dos varianzas de este grupo de empresas. O sea, la varianza en las cotizaciones de las acciones de estas dos empresas. Y la alternativa es que hay diferencias. Bueno, acá se ha desplazado un poquito o podría hacerlo también como cociente, podría expresar la hipótesis nula, podría hacerla como sigma cuadrado sub 1 dividido sigma cuadrado sub 2. Si es igual a 1, entonces quiere decir que las varianzas son iguales, y si es distinto de 1, quiere decir que son distintas. Por eso también a esta prueba de hipótesis de igualdad de varianza también se le llama prueba de hipótesis de cociente de varianza. También se le llama prueba de homogeneidad de varianza. Son todos esos nombres que ustedes los pueden ver en la bibliografía. Bien, el estadístico de prueba va a ser un estadístico que va a tener una distribución F con n sub 1 menos 1 grado de libertad en el numerador y n sub 2 menos 1 grado de libertad en el denominador. Y ustedes ven que es el cociente de las varianzas muestrales. El nivel de significación, que nos indica el ejercicio, es que trabajemos con un nivel de significación del 1%, y que después, bueno, establezcamos las reglas. Bueno, este estadístico que tiene N1 menos 1 y N2 menos 1 grado de libertad, nosotros va a tener esta forma de distribución y en función al nivel de significación que hemos establecido, que es del 1%, y además hemos establecido que es una hipótesis bilateral, porque lo vemos en la hipótesis alternativa, entonces tenemos que buscar, para establecer las reglas de decisión, tenemos que buscar dos puntos críticos o los valores de los estadísticos en esos dos puntos. Vamos a tener que buscar si la primera cotización de acciones del sector intermedio financiero, vamos a ir en el enunciado para que ustedes recuerden algo. La que hemos tomado como varianza poblacional 1 es la de la cotización de las acciones de las empresas de intermediación financiera, que tiene en la muestra que hemos tomado, tiene 9 observaciones, y en la del energético tiene 10. Y tenemos que la varianza en la empresa de intermediación financiera es de 137,39 y en el energético es 51,92. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a establecer las reglas de decisión. Si el estadístico F observado, acá dijimos n menos 1 grado de libertad, tenía 9, o sea que van a quedar 8. Y en el denominador tenían 10, vamos a tener 10 menos 1, vamos a tener 9. Entonces, para el primer punto del valor crítico va a ser un F que me haya acumulado con 8 grados de libertad en el numerador, 9 grados de libertad en el denominador, 0,005 de probabilidad. ¿Por qué es esto? Porque dijimos que vamos a trabajar con un nivel de significación del 1%, por lo tanto el alfa sobre 2 va a ser 0,005. Entonces buscamos, ya sea en una aplicación o buscamos en el Infostat, ponemos los grados de libertad en el numerador y en el denominador y ponemos la probabilidad. Cuando le damos a aceptar, nos da entonces que el valor del F crítico, que va a estar a la izquierda, es de 0,1363. En el caso
del segundo punto crítico que va a estar en la cola derecha, también ingresamos, ¿no es cierto?, los grados de libertad en el numerador y en el denominador, y ahora sí vamos a poner que acumule ¿cuánto? 0,005 que tenía en la primera cola, en el centro de la distribución tenemos 0,99, entonces vamos a tener que buscar un 0,995 que haya acumulado, que lo tenemos que colocar en la parte de probabilidad. Tienen distintas formas. En el caso de la aplicación de Bogna, tienen la probabilidad de que X sea mayor a valores absolutos. Pero si no, tendrían que buscarlo. Si lo buscan directamente para valores acumulados menores o iguales, tendrían que buscar un F crítico que acumule 0,995 de probabilidad, que le va a dar los 6,6933 que están así. Entonces establecen, volviendo a repetir, que vamos a rechazar la hipótesis nula si el F observado, con mis datos muestrales, es menor al primer punto crítico, que sería 0,1363, o es mayor al otro punto crítico, que sería 6,6933. Y no lo vamos a rechazar si está entre medio de esos dos valores. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ustedes han visto que hemos seleccionado una muestra, se ha hecho una descriptiva y se han obtenido los valores de las medias y de las varianzas muestrales. Entonces, como hemos dicho que el primer grupo lo vamos a llamar a la variabilidad de las cotizaciones de las acciones de las empresas que tienen intermediación financiera, entonces allí colocamos primero la varianza muestral y nos da que es 137,39, lo sacamos directamente de los datos y lo dividimos por la varianza muestral de la otra empresa, que es del sector energético. Ese F observado va a tener 9 grados de libertad, 8 grados de libertad en el numerador y 9 grados de libertad en el denominador. Si resolvemos eso, nos da que el F observado es 2,65. Entonces ahora, una vez que ya hemos determinado cuál es el valor del estadístico de prueba, que es 2,65 con nuestros datos muestrales, ahora tenemos que decidir si en función a las reglas de decisión que hemos establecido, si ese valor observado cae en zona de rechazo o de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué nos fijamos? Que los valores críticos eran entre 0,1363 y 6,6933, no la rechazábamos, pero por fuera de esos valores, sí. Entonces, 2,65 vemos que se encuentra dentro de 0,1363 y 6,6933, o sea, cae, el valor del F observado, cae en zona de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces, como conclusión estadística sería no rechazo la hipótesis nula. En las conclusiones, en términos del problema, sería que no existen diferencias significativas en la variabilidad de las cotizaciones, tanto del sector intermedio financiero y el energético. O sea que estamos diciendo que la variabilidad de las cotizaciones de las acciones en ambas empresas es similar. Entonces, una vez que nosotros ya hemos decidido, porque lo hemos corroborado, que las varianzas poblacionales son iguales, entonces vamos a elegir qué estadístico vamos a usar para continuar con nuestra prueba de hipótesis de las diferencias de media. Entonces, voy a volver, y teníamos aquí el cuadrito, que decíamos que para poder establecer si había diferencias en la cotización promedio de las acciones de estas dos empresas, lo que teníamos que hacer para elegir el estadístico, si ya teníamos la información, una de las cuestiones importante era saber si la cotización de las acciones se distribuye normal, y eso nos lo da como un dato. También nosotros podríamos hacerlo a través de los datos muestrales, hacer alguna prueba, que eso lo vamos a ver a posteriores en otros capítulos, para ver si se distribuyen normal las cotizaciones, o lo podríamos ver a través de un histograma o a través de un QQ-plot de las cotizaciones muestrales. Entonces, sí, el primer punto es que provienen las muestras de una población con distribución normal, pero dijimos que en este caso nosotros no conocemos las varianzas poblacionales, entonces hicimos esta prueba de hipótesis de las varianzas y verificamos que las varianzas poblacionales, a partir de los datos suministrados con las varianzas muestrales, pudimos corroborar o verificar que eran iguales. Entonces el estadístico que vamos a usar es el estadístico, este estadístico que tiene distribución
de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad y que utiliza en su denominador la varianza combinada o amalgamada con esta fórmula. ¿Hasta acá se entendió hacia dónde vamos? Sí. Bien. Cuando hacemos la prueba del eje observado en la actividad 1, nos da 2,64. Si invertimos el numerador y el denominador, nos da 0,37. O sea que sigue permaneciendo Claro, en la zona exactamente, te del... va a dar lo mismo, cualquiera de las dos Ah, formas. bien, está bien. Generalmente nosotros cuando lo hacíamos manualmente y no teníamos las aplicaciones, sino que teníamos tablas, directamente forzábamos a elegir la mayor en el numerador y la menor en el denominador para forzar que fuera una prueba unilateral derecha. Ajá. Para no tener que estar invirtiendo, porque lo hacíamos con tabla. Ahora que hay software no hay ningún problema. Inclusive el software se los va a dar en función a qué ingresan ustedes primero Está para hacer bien, la prueba. pero siempre entonces va a Vas ser a tener, distinto cuál es el va denominador. a tener siempre la misma conclusión. Ah, ok, genial, ¿Sí? genial, profe. Bien. Gracias. Allí estoy viendo que también Ignacio está contestando algunas preguntas. Bien. Entonces, vamos ahora, entonces lo que estamos en la actividad 3, que estamos queriendo probar si hay diferencia en la cotización promedio en estas dos empresas. O sea, de sus acciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces, repasando. Al plantear si existen diferencias entre las medias de las cotizaciones poblacionales de estos dos grupos de empresas, el parámetro de interés es mu sub 1 menos mu sub 2. El estimador va a ser la diferencia de las medias muestrales. Vamos a tomar como justamente mu sub 1 para seguir lo mismo que habíamos hecho antes, vamos a tomar mu sub 1 como la cotización promedio de las acciones en el sector de intermediación financiera y como mu sub 2 la cotización de las acciones en el sector energético. Por supuesto que si ustedes la toman diferente, bueno, levemente diferente, le va a dar una le da positiva, otra le va a dar negativa, pero las conclusiones van a ser la misma. Van a tener que tener cuidado a qué llamaron mu sub 1 y a qué llamaron mu sub 2 a la hora de concluir. Nada más. Entonces, dijimos que habíamos establecido en la hipótesis nula las acciones de estos dos tipos de empresas y en la alternativa hemos puesto que sí existía diferencias en estos promedios. Ahora, como ya corroboramos de que si bien las varianzas poblacionales son desconocidas, pero hemos corroborado a través de la prueba que son iguales, utilizamos el estadístico T con esta expresión y dijimos que establecíamos un nivel de significación, un nivel de significación del 1%. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el estadístico, que tiene una distribución T de Student, con el nivel de significación del 1%, quiere decir que entre las colas de la distribución vamos a tener 0,05 de probabilidad en cada una de las colas de la distribución y 0,99 en el centro. Entonces tenemos que buscar dos puntos críticos. Acá sería el valor del estadístico, el punto crítico que tenemos que buscar. El estadístico con distribución T de Student tiene N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Dijimos que en el primer grupo teníamos 9 empresas, en el segundo 10, menos 2, nos va a quedar entonces con 17 grados de libertad. Entonces, colocamos en la aplicación los 17 grados de libertad y según cómo calcule, ¿no es cierto?, el estadístico, vamos a ver qué ponemos aquí. Si está en valores absolutos, directamente podemos poner 0,01 y nos da el valor de valores absolutos, entonces vamos a tener que el T crítico va a estar en menos 2,898 y 2,898 positivo, o podemos buscar el valor de T que me acumuló 0,05 de probabilidad con 17 grados de libertad y me va a dar directamente menos 2,898 y después el otro valor es lo que acumuló hasta la primera cola era 0,05 y lo que acumuló la parte del medio que era 0,99 tengo que buscar un T con 17 grados de libertad que me haya acumulado 0,995 de probabilidad. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que nosotros establecemos cuáles son
los valores del estadístico crítico, vamos a decir que si mi T observado con los datos muestrales es menor al T crítico, que sería menos 2,898, voy a rechazar. O también cuando el T observado sea mayor que el T crítico sub 2, digamos, que sería este segundo, que sería el valor del 2,898 positivo. ¿Y qué vamos a decir? Que si mi T observado está entre menos 2,898 y 2,898 positivo, o sea, en esta zona, si cae en zona de no rechazo de la hipótesis nula, no lo voy a rechazar. Entonces, ya establecimos las reglas de decisión. Ahora vamos a ver qué sucede con los datos que hemos recabado con la muestra. Si volvemos al enunciado, teníamos que la media del grupo energético era 138,88 y el grupo de empresas, la cotización promedio en el grupo de empresas de intermediación financiera era 130,56. Nosotros hemos tomado como el primer grupo a la cotización de las acciones de la empresa financiera y como segunda la del energético. Entonces, vamos a hacer 130,56 menos 138,88, que son la diferencia de los promedios muestrales, vamos a tener que dividirlo por la amalgamada, que era este S cuadrado que teníamos en la fórmula en el denominador, para después poder multiplicarlo por la suma de 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre la muestra del tamaño 2. Entonces, primero vamos a calcular la varianza amalgamada, o como les decía yo, que se podía llamar S cuadrado sub P. Entonces, esta era la fórmula, ¿no es cierto? El tamaño de la primera muestra por la varianza muestral del primer grupo, más el tamaño de la muestra menos 1 del segundo grupo, por la varianza muestral del segundo grupo, dividido la suma del tamaño de la muestra de ambas restada por 2. Entonces, ahí simplemente hemos hecho eso. El primer grupo tenía 9 observaciones menos 1, ¿cuál era la varianza muestral que tenía? Que era 137,39, más, ahora, para el segundo grupo, el tamaño de la muestra del segundo grupo menos 1, que era 10 menos 1, multiplicado por la varianza del segundo grupo, la varianza muestral. Todo eso dividido por 9 más 10 menos 2. Eso nos da una varianza amalgamada muestral de 92,1412. Acá lo redondeamos, ponemos la raíz cuadrada de 92,14 y lo multiplicamos por la suma de 1 sobre 9 más 1 sobre 10. Ese estadístico, como dijimos antes, va a tener 9 grados de libertad más 10 menos 2. Entonces, ese T observado, con mis datos muestrales, como ven que la del primer grupo tiene un promedio menor a la del segundo, entonces el T observado le da negativo, le da menos 1,89. Una vez que nosotros hemos determinado el valor del estadístico de prueba, tenemos que entonces determinar el valor de, si ese valor del T observado cae en zona de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Entonces habíamos dicho que el punto crítico 2,898 y el segundo era 2,898 positivo. Como aquí nos da menos 1,89, quiere decir que cae en zona de no rechazo, porque el menos 2 está más allá. O sea que te he observado de menos 1,89 cae por acá y el menos 2 está aquí. Entonces no rechazamos la hipótesis nula y entonces en el contexto del problema, ¿qué significa ese no rechazo de la hipótesis nula? Significa que a un nivel de significación del 1% no existen diferencias significativas en la cotización promedio entre las empresas del sector de intermediación financiera y el sector energético. Allí está preguntando Agustina cómo sacábamos los puntos críticos. Allí, los puntos críticos, estábamos diciendo que depende del nivel de significación de las hipótesis alternativas, que nos va a decir si la prueba es bilateral o unilateral, en este caso sabemos que es bilateral, y el estadístico nos decía que era con 17 grados de libertad, y como el nivel de significación era del 1%, en ambas colas teníamos lo que sería alfa sobre 2, o sea, 0,05,
en ambos lados. Entonces podemos buscar el valor que me acumuló 0,995 para sacar el valor positivo y en el caso del primer punto crítico lo que acumuló hasta 0,05. Bueno, veo allí que Ignacio también les está explicando por qué estamos usando este estadístico. Bien, ¿esto quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá, resumiendo, lo que hemos hecho es determinar si había diferencia en las cotizaciones promedios poblacionales. Lo hicimos a partir de ¿qué? De que se seleccionaron aleatoriamente de cada uno de los grupos de las empresas unas muestras, se tomaron los promedios, se vieron las varianzas muestrales. Como no se conocía la varianza, para poder elegir el estadístico de prueba que íbamos a usar en la diferencia de media, o sea, para poder ver qué estadístico poníamos acá, teníamos que tener en cuenta si nuestra muestra provenían de poblaciones con distribución normal. Vimos que las cotizaciones eran un dato, que las cotizaciones de estas acciones se distribuían normal. Además, después teníamos que ver si conocíamos las varianzas poblacionales o no, que al no conocerlas no sabíamos si eran iguales las poblacionales o no, entonces lo inferíamos a partir de las desviaciones muestrales y hacíamos una prueba de hipótesis de la igualdad de varianzas, verificamos que eran iguales y por eso usamos este estadístico T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad y concluimos, una vez que hemos calculado el valor del T observado, hemos visto que cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, entonces podemos concluir que los promedios de las cotizaciones son similares. Pero además, en el otro punto nos pedía, vamos a ir al enunciado, nos decía que adicionalmente construyera e interpretara un intervalo de confianza del 99% para la diferencia de las medias, para saber entre qué valores puede estar esa diferencia. Si bien sabemos por la prueba de hipótesis que no existen diferencias significativas, queremos saber más o menos entre qué valores está. Entonces podemos construir ese intervalo de confianza en donde, repasando, obviamente, el parámetro es la diferencia de las medias poblacionales. El mejor estimador para esas diferencias poblacionales, un segundito, para la diferencia, nuestro mejor estimador, dijimos puntual, va a ser la diferencia de los promedios muestrales. Y acá también, como ya hemos verificado que como no conocemos las varianzas poblacionales, hemos verificado que a través de una prueba de hipótesis son iguales, utilizamos este estadístico, que es el mismo que hemos usado para la prueba de hipótesis. Ahora estamos hablando de un nivel de confianza del 99%, y entonces vamos a armar o construir un intervalo de confianza para, acá tenemos el estadístico que relaciona mi estimador con mi parámetro, o sea que lo podemos despejar para obtener el intervalo de confianza para este parámetro, que es la diferencia de medias poblacionales. Así que una vez que nosotros también determinamos cuáles son los valores de los estadísticos y despejemos de esta expresión el valor del parámetro, nos va a quedar establecido este intervalo de confianza para la verdadera diferencia de medias poblacionales, que como ven tiene la misma estructura, ahí lo vamos a ver en la parte más grande, tiene la misma estructura que veníamos observando cuando trabajábamos con los intervalos de confianza para un parámetro. Tenemos que a partir del estimador muestral le agregamos, le restamos o le sumamos un margen de error, que está compuesto ¿de qué manera? De la distribución que tiene, que en este caso son las diferencias de las medias muestrales, y su correspondiente variabilidad, es decir, el error estándar del estimador, diferencia de medias muestrales. Como se dan cuenta, acá tenemos lo que habíamos dicho recién, la varianza amalgama. Así que simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que tenemos acá expresado en esta fórmula, ahora con la media muestral del primer grupo, que era 130,56, con la media muestral del segundo grupo, que era 138,88. Luego tenemos la varianza amalgamada, que era 92,14,
multiplicado, ¿no es cierto?, por 1 sobre el tamaño de la primera muestra más 1 sobre el tamaño de la muestra del segundo. Teníamos que poner el estadístico, la distribución T, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. O sea que vamos a tener que buscar un estadístico T con 17 grados de libertad que me haya acumulado 0,995 de probabilidad. Como ven, es el mismo valor que habíamos usado para la prueba de hipótesis, porque la prueba de hipótesis también era bilateral. Entonces el valor es 2,898. Lo multiplicamos entonces por el error estándar del estimador, que es 4,41. Entonces nos da que el margen de error va a ser 12,7801. Es decir, que de la diferencia muestral que teníamos, que si hacemos la diferencia de 130,56 menos 138,88, nos da que la diferencia en los promedios muestrales de la cotización de las acciones es de 8,32. Como me está dando negativo, que la cotización de las acciones, por lo menos la estimación puntual, me está diciendo que en promedio la cotización de las acciones en las empresas de intermediación financiera es menor en promedio que la otra, que era del área energética, ¿sí? Entonces, si le restamos y le sumamos el valor de 12,78, que es nuestro margen de error o error de estimación, entonces obtenemos un intervalo de confianza, que la verdadera diferencia de la cotización promedio poblacional de las acciones de las empresas de intermediación financiera y la de la energética va a ser menor, en el caso de la intermediación financiera, en 4,46 pesos, y a veces lo va a superar en 21,10. Como ustedes ven, ese intervalo contiene el 0. Entonces me está diciendo que en algún momento esos promedios poblacionales pueden ser iguales, con lo cual es coherente con la prueba de hipótesis que nosotros hemos realizado, en donde no hemos rechazado la hipótesis de igualdad. Entonces, si nosotros, en vez de haber hecho una prueba de hipótesis, hubiéramos hecho un intervalo de confianza, al ver que el intervalo de confianza tiene signos distintos, quiere decir que este intervalo, ¿sí?, me está indicando que el verdadero diferencia promedio puede ser 0, porque contiene el 0. Entonces también concluimos que no existe diferencia significativa en los promedios de las cotizaciones de estos dos tipos de empresas. Pero también nos da una magnitud entre qué puede estar pasando. A veces la cotización promedio de las acciones del sector de intermediación financiera van a ser pesos en promedio menos, y a veces va a ser pesos en promedio en más. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. De menos 21,10 a más 4,46. Pero Con 46. Bien. Bueno, lo importante es que ustedes van a encontrar un valor negativo y un valor positivo, lo cual quiere decir que en algún momento las diferencias nos dan igual a 0. Entonces, por eso decimos que no existe diferencia en la cotización promedio. Bien. Ahora lo que vamos a ver es un ítem que no está en la actividad, que es donde vamos a suponer qué pasaría si nosotros conociéramos la varianza poblacional. O sea que esto le estamos dando un dato nuevo, por eso digo no está en la actividad. Entonces vamos a suponer ahora que con el mismo enunciado, pero vamos a suponer que las varianzas poblacionales son conocidas. ¿Y qué sería? Para el primer grupo es de 130 la varianza, y para el segundo grupo sería 50. Entonces, lo que va a cambiar en la prueba de hipótesis de diferencia de medias es solamente el estadístico de prueba, que dijimos que si conocemos las varianzas poblacionales, entonces el estadístico va a tener una distribución Z normal 0,1. Y si ustedes se fijan, lo que va a cambiar es en el denominador, que directamente vamos a tener en cuenta las varianzas poblacionales que tenemos como dato. O sea, va a ser el estadístico Z, va a ser el cociente entre la diferencia de las medias muestrales dividido la raíz cuadrada de la varianza poblacional del grupo 1 dividido el tamaño de muestra 1 más la varianza del grupo 2 dividido el tamaño de la muestra del grupo 2.
Entonces, lo que va a cambiar también aquí es el valor del estadístico Z crítico para rechazar o no rechazar. Como conocíamos las varianzas poblacionales, usábamos este estadístico y ahora teníamos que establecer los valores en función ahora del estadístico, que cuál va a ser el valor del Z crítico. Seguimos con el mismo nivel de confianza, lo único que hemos cambiado es que conocemos las varianzas poblacionales, entonces vamos a tener que buscar dos zetas, uno que me acumule 0,005 de probabilidad y otro que me acumule 0,995 de probabilidad. Ese valor me da 2,576. Simplemente lo que hago, según cómo acumulo las posibilidades que tenga el software, vamos a poner acá o 0,01 porque acá lo está en valores absolutos, o vamos a poner para el primer caso que acumula hasta 0,005 y me va a dar menos 2,576 aquí, y si lo pongo que acumule 0,995 me va a dar 2,576 positivo. Entonces, las reglas de decisión van a ser, si el Z observado es menor a menos 2,576 o mayor a 2,576 positivo, vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero si está entre menos 2,576 y 2,576 positivo, no lo vamos a rechazar. Resolvemos el Z observado y me da menos 1,89. Entonces, como obviamente en este caso también nos está dando que cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, a un nivel de significación del 1%, volvemos a decir que no existen diferencias en las cotizaciones promedio entre ambos grupos. También podríamos hacerlo con el mismo supuesto, hacer o construir el intervalo de confianza, ¿sí? También lo único que va a cambiar es que como el estadístico que vamos a usar ahora es un estadístico Z, entonces va a cambiar, por un lado, el valor del estadístico, que en vez de ser T va a ser Z, y además también en lo que es el error estándar del estimador de las diferencias muestrales, que ahora vamos a tener la raíz cuadrada de las varianzas de cada uno de los grupos dividido el tamaño de las muestras correspondientes. Y eso va a ser lo único que va a cambiar. Y nos va a dar, obviamente, otro valor. Bien, perdón, ¿hasta acá se entendió? Bien, pero ¿se entendió lo conceptual? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda respecto de esto? Bueno, ahora le decimos a Valentina que quiere saber, vamos a ver muestras dependientes. Entonces vamos a ver ahora diferencia estadística para dos medias poblacionales en muestras dependientes. Vamos a ver la actividad 9. Nos dice que se selecciona una muestra aleatoria de 9 negocios dedicados a la venta de insumos informáticos y se les consultó por el precio de un cartucho de tóner específico, del cual se comercializan dos marcas, A y B. Y se suponga que los precios de los cartuchos de tóner se distribuyen de manera normal. Los precios en pesos se muestran en la siguiente tabla. Es decir, que se toma en un negocio y se le pregunta por ese cartucho, ese tipo de cartucho de tóner específico, que es de la marca A y dice sale 550 pesos. Después, para el de la marca B, sale 600. Y así sucesivamente, en cada uno de los negocios se le pregunta por el mismo tóner, pero de marcas diferentes. Algunos me dicen que se cortó. Hay varios que se les cortó. Bien, entonces, repito, por favor, disculpen a aquellos a los que no se les cortó la comunicación para que podamos. Entonces, en esta actividad, lo que queremos ver es que hemos seleccionado 9 negocios que se dedican a la venta de insumos informáticos y queremos analizar si el precio de un cartucho, de un tóner muy específico, que se comercializa en dos marcas, queremos ver si hay diferencias significativas en el precio de la marca A y de la marca B. O sea que es el mismo tipo de cartucho, pero uno de la marca A y otro de la marca B. O sea, lo que queremos ver es la diferencia entre las marcas. Y hemos tomado a cada uno de los negocios aleatoriamente
Y en el mismo negocio le hemos preguntado de la marca A y de la marca B en cada uno de ellos. O sea que acá representamos a los 9 negocios y los precios que nos han indicado sobre la marca de ese tóner específico. Entonces, lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, para ese tipo de cartucho queremos ver los precios de ambos, la marca A y la marca B. Nos dice entonces si existen diferencias significativas en el precio promedio de los cartuchos, que trabajemos con un alfa del 5%, y dice que si resulta pertinente, construye un intervalo de confianza del 95% e interprete. Entonces, vamos a repasar lo que decíamos al inicio de la clase, que decíamos que cuando queríamos hacer inferencias, ya sea prueba de hipótesis o una estimación por intervalo, para la diferencia de medias poblacionales, es importante saber cómo han sido seleccionadas las muestras. Si las muestras han sido seleccionadas de una población, o sea, los elementos u objetos, las unidades se han seleccionado en una población y después en la otra población, y no hay relación entre una y otra, decimos que las muestras son independientes. Ahora, si las observaciones que hemos seleccionado de una muestra se pueden asociar con las muestras de la otra población, entonces decimos que esas muestras son dependientes. Y podemos tener dos casos. Un caso en donde las unidades de objetos que hemos seleccionado las medimos le hacemos dos mediciones, ¿sí? O sea, la misma unidad de observación le hacemos dos mediciones. Esos son los famosos tipos de estudios antes y después o de medidas repetidas. O podría suceder que tengamos pares de unidades que las hemos agrupado bajo un cierto concepto, ¿sí? Por ejemplo, podría ser que hemos tomado parcelas similares y hacemos cultivos y después, como son parcelas similares, bueno, vemos a una le hemos aplicado fertilizantes y a otra otro, entonces hacemos estas mediciones, lo que se le llama aquí muestras apareadas, porque las apareamos por algún criterio, de algún otro animales que son de la misma camada, ¿sí? Entonces, no es aleatorio, sino que se agrupa en pares, porque lo que me interesa es la diferencia entre las observaciones, ya sea en esta situación, que las mismas unidades se miden dos veces, o que tenemos dos grupos de unidades, pero que están apareadas por algún criterio. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Gracias. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí. gracias. Entonces tenemos, en este caso, interés en un tipo de tóner y queremos ver si hay diferencia en los precios promedios de las dos marcas. Entonces hemos tomado a cada uno de los negocios, porque sabemos que supongamos que si cada negocio marca con un determinado margen los precios, bueno, ahí vamos a tener solamente el efecto en la diferencia de los precios de las marcas de estos tóneres específicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como las muestras son dependientes, parámetros de interés, que va a ser la diferencia de medias poblacionales, pero en muestras dependientes, lo podemos llamar como mu sub d, o sea, como la diferencia de los promedios poblacionales. Nuestro mejor estimador va a ser las diferencias, el promedio de las diferencias muestrales, que simplemente, ¿cómo vamos a decir que son las diferencias? Vamos a tomar la observación en el grupo 1 menos la observación en el grupo 2, eso nos va a dar las diferencias. El promedio lo vamos a sacar simplemente como la suma de esas diferencias dividida la cantidad de observaciones. Entonces, la hipótesis estadística, como aquí nos dice que solamente quiere saber si hay una diferencia en el precio de este tóner para la marca A y para la marca B, entonces vamos a establecer el no cambio sería, en la hipótesis nula, que esa diferencia promedio es de 0. O sea, no existe diferencia entre el precio de la marca A y de la marca B. Y en la alternativa sería de que existe diferencia. Por eso ponemos mu sub d distinto de 0. Y también en este caso, acá para elegir el estadístico de prueba que vamos a usar, tenemos que tener en cuenta si conocemos la varianza poblacional de las diferencias de los precios de esta marca de tóner, o si no la conocemos. Si nosotros la conocemos, entonces vamos a usar el estadístico Z, que va a ser, ¿no es cierto?, la diferencia muestral menos
el valor establecido de la media en la hipótesis nula, que es mu sub d, que en este caso va a ser 0, entonces nos va a quedar de esta manera, va a ser el cociente, el estadístico Z va a ser el cociente entre la diferencia de la media muestral dividido la raíz cuadrada de la varianza poblacional de las diferencias dividido el tamaño de la muestra, y eso va a tener una distribución normal 0,1. En el caso que la varianza poblacional no sea, sea desconocida, entonces vamos a usar el estadístico T. Y como ustedes pueden observar aquí, entonces sería el cociente de esta T va a ser el cociente entre la diferencia promedio muestral sobre la desviación estándar de esas diferencias dividido la raíz de n. Y eso va a tener una distribución T con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿cómo se sacaba? Se sacaba igual que antes, solo porque acá vamos a tener una sola variable, que es la variable de las diferencias. Entonces, la variabilidad, o sea, la desviación estándar de las diferencias, se saca como cualquier desviación estándar. En este caso sería la suma de los desvíos de cada una de las observaciones de la variable, que se llama d sub i, menos su promedio elevado al cuadrado dividido en n-1. Y aquí tenemos también la expresión, si queremos hacer una estimación por intervalo, cuando conocemos la varianza poblacional para la diferencia promedio poblacional, en el caso que conocemos la varianza y en el caso que no las conocemos. Por el enunciado que tenemos aquí, vamos a trabajar, porque no conocemos la varianza poblacional, vamos a usar el estadístico T con n-1 grados de libertad. Entonces, vamos al primer punto de la actividad 9, que nos decía lo siguiente. ¿Existen diferencias significativas en el precio promedio del cartucho de Tanner de ambas marcas? Y nos decía que trabajáramos con un 5%. Ya hemos establecido cuál es nuestro parámetro, cuál es nuestro mejor estimador, cuáles son las hipótesis, y como no conocemos la varianza poblacional, dijimos que vamos a usar el estadístico T con n-1 grados de libertad. El nivel de significación se fija en el 5%, entonces vamos a establecer las reglas de decisión en función, por un lado, al nivel de significación que hemos establecido del 5%, y lo que nos dice las hipótesis alternativas de que la prueba es bilateral. Entonces, sabemos que en las áreas de las colas de la distribución vamos a tener alfa sobre 2, es decir, que vamos a tener 0,025 en ambas colas, y en el área central vamos a tener 0,95. Es decir, que si queremos buscar el valor del estadístico T con n-1 grado de libertad, es decir, que teníamos 9 negocios, o sea que tenemos que buscar 8 grados de libertad, y vamos a buscar que acumule 0,975 de probabilidad. Al darle calcular, nos da que ese valor es 2,306 positivo. Y seguramente si lo buscamos para que acumule nada más que 0,025 de probabilidad, nos va a dar el valor negativo de menos 2,306. Entonces, una vez que hemos determinado los dos puntos del estadístico crítico, podemos decir que vamos a rechazar la hipótesis nula si nuestro T observado es menor a 2,306 o mayor a 2,306 positivo. Y vamos a decir que no lo vamos a rechazar si el valor del T observado cae en zona de no rechazo, es decir, que esté entre menos 2,306 y 2,306. Entonces ahora vamos a pasar que arroja los valores de la muestra. Profe, Sí. ahí usted recién dijo de que no lo íbamos a rechazar si estaba entre medio de esos valores, pero ahí en la regla de decisión al costado dice solamente si está por debajo. Acá estamos diciendo que si el valor, a ver, vamos a revisar. Si el valor del estadístico observado en valores absolutos es mayor al T crítico 2,306, la rechazamos. Eso está bien. Y dice que no lo va a rechazar si en valores absolutos es menor, es decir, que está entre estos dos, en valores absolutos, está entre estos dos. Está diciendo lo mismo que les dije verbalmente. ¿Está? Perdón, perfecto. No, está bien, porque se tienen que sacar las dudas, chicos. Y aparte uno también se puede equivocar, así que está perfecto. Profe, yo tengo una duda. Bien. Sí. ¿Cómo dedujimos?
Sí, o sea, ¿cómo Isaías. dedujimos que acá hay que trabajar con variables dependientes a diferencia del ejercicio anterior? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Porque es el modo en que se obtuvo la muestra. Nosotros no hicimos, tomamos un grupo aleatorio de negocios y sacamos y le preguntamos del tóner de la marca A, y después agarramos otro grupo y le preguntamos de la marca B. No, agarramos una selección aleatoria solamente de 9 negocios, y en el mismo negocio le preguntamos del mismo tóner cuál es el precio de la marca A y de la marca B. Entonces estamos teniendo, porque los negocios son los mismos. En el primer negocio le preguntamos por el tóner de la marca A y la marca B. Después en el otro le tomamos de la marca A y la marca B en el segundo negocio, y así sucesivamente. Entonces decimos que las observaciones están apareadas, porque el negocio que puso un 30%, suponete, de aumento, tiene el mismo porcentaje en la marca A y en la marca B. O sea, Sí, sí, están sí. apareadas en esa circunstancia. Primero que es el mismo cartucho y además el mismo negocio. Ok, Bien. profe, genial. Gracias. Ustedes también tienen un ejemplo que lo tienen en video, por ejemplo, de un grupo de alumnos a los cuales se les hace una medición, por ejemplo, de cuál es el ingreso promedio antes de hacer un curso de capacitación de posgrado, y después que hacen el curso le vuelven a preguntar cuáles son los ingresos. Entonces, esas serían medidas repetidas, por ejemplo, porque son los mismos individuos a los cuales le pregunte sobre los ingresos antes del curso de capacitación y después. También podría pasar, por ejemplo, en grupos de plantas, ¿sí? Que están afectadas por una enfermedad, saco las hojas, las divido en dos y a una le hago un tratamiento y a otra. Pero tenemos el efecto, es para evitar el efecto de la planta, digamos. Bien. Ahora estábamos entonces en el punto de tomar la muestra. Este era el detalle de la información que nos daba en el enunciado, y teníamos entonces los negocios, los 9 negocios en los cuales habíamos preguntado el precio del mismo tóner de la marca A y de la marca B, en cada uno de los negocios. Y dijimos que estamos interesados en ver la diferencia de los precios de ese tóner en cada uno de los negocios. Entonces podemos sacar por simple diferencia entre el precio de la marca A, 550 menos 600, y así sucesivamente en cada uno de los negocios. Profe, Entonces, sí. ¿siempre va a ser A sobre B, por ejemplo, o se puede hacer también como el ejercicio anterior, B sobre A, y que dé positivo esa diferencia? Sí, exactamente, tranquilamente. Tranquilamente vos podés definir que el grupo 1 va a ser el del precio de la marca B y el otro va a ser el de la marca A. Sí, tranquilamente vos podés decidir. El único cuidado, como siempre, es a la hora de concluir, de tener cuidado si te estás refiriendo a la marca A o la marca B. Perfecto. Nada más. Entonces, sacamos, ¿qué hacemos? Nuestra variable, acá en este caso, como hemos hecho A menos B, nos da todas negativas, pero si lo hubiéramos hecho como dice Matías, lo hubiéramos hecho B menos A, nos hubiera dado positiva. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sacamos el promedio de las diferencias de los precios muestrales. Entonces tenemos que, si lo sumamos, nos da menos 530 dividido 9, nos está diciendo que la diferencia de precios en promedio muestral entre la marca A y la marca B es de 58,89 pesos, con una desviación estándar de más o menos 32,67 pesos. Como ven, las fórmulas no cambian de lo que ustedes están acostumbrados, solo que acá, en vez de trabajar con la variable X y acá promedio de X, están trabajando con las diferencias. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos determinado cuál es el valor de la media de las diferencias y su desviación estándar, vamos ahora a determinar el valor del estadístico de prueba. Es decir, tomamos este estadístico con nuestros datos muestrales y vemos que si nuestra media muestral era menos 58,89, dividido la desviación estándar, que era 32,67, dividido la raíz de 9, que sería nuestro error estándar de las diferencias muestrales, me da menos 5,41. Como ya habíamos establecido las reglas de decisión y los puntos críticos, era T de menos 2,306 y el otro punto crítico era 2,306, podemos establecer que
como el valor observado me da menos 5,41, va a estar muy alejado por aquí, entonces cae en zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces podemos decir, a un nivel del 5%, de que existen diferencias significativas en el precio promedio del cartucho de tóner entre ambas marcas, entre la marca A y la marca B. ¿Quedó claro hasta acá? Profe, yo tengo una duda del cálculo en la raíz de SD, Sí. que tenemos D sub I menos 58,89 al cuadrado. Ese D sub I sería el menos 50, menos 40, menos 35. Acá, el D sub I, este D sub I sería menos 50, menos su promedio, menos 40, menos su promedio, siempre las diferencias elevadas al cuadrado. Esto es la definición, si ustedes se acuerdan, lo que está debajo de la raíz, es una varianza como la que ustedes calculaban en estadística 1, que tenían las observaciones de una muestra. Eran, o sea, la definición de varianza, ¿cuál es? La suma de los desvíos de cada una de las observaciones respecto a su promedio elevado al cuadrado y dividido por la cantidad de observaciones. En este caso es n-1 porque es la varianza corregida, porque es un estimador insesgado de la varianza poblacional. ¿Sí? Genial, genial, profe. Sí, sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Como nos decía también en el enunciado, que si era conveniente o si correspondía, que construyéramos un intervalo para la verdadera diferencia entre la marca A y la marca B, los precios del tóner, como hemos rechazado la hipótesis nula aquí anteriormente, entonces quiere decir que lo que nosotros suponíamos que era que no existían diferencias, al haberla rechazado, entonces hay diferencias. ¿Entre qué valores puede estar esa diferencia? Entonces, el intervalo de confianza sería bueno para saber entre qué valores está esa diferencia, porque ya no es 0. El parámetro de interés, como dijimos, va a ser la diferencia promedio poblacional de los precios de ese tóner de marca A y marca B. El mejor estimador va a ser la diferencia muestral. Si nosotros conociéramos esa población, conociéramos las varianzas poblacionales y sabemos que provienen de una población con distribución normal, ese es un dato que nos da, la diferencia tendría esta distribución y nosotros podríamos calcularlo con un estadístico Z, pero como no la conocemos a la varianza poblacional, entonces usamos el estadístico T con n menos 1 grado de libertad, justamente porque no conocemos la varianza poblacional, pero sabemos que el precio se distribuye de manera normal. Después se fija el nivel de confianza, que en este caso es del 90%, y se determinan los valores del estadístico a partir de este estadístico que relaciona mi estimador muestral con el parámetro que quiero estimar, se despeja y obtenemos esta expresión para determinar el límite inferior y el límite superior del intervalo, que va a tener una cierta confianza de contener la verdadera diferencia en los precios de la marca A y la marca B en promedio. Entonces, diferencia, vamos a sacarlo de los datos. Teníamos acá que la diferencia promedio era 58,89 y la desviación 32,67. Entonces, tomamos la diferencia muestral, el estadístico, como vamos a trabajar con un 95% de confianza, vamos a tener 0,025 en cada una de las colas de la distribución, con lo cual tenemos que buscar que acumule 0,95 de probabilidad, 0,975, perdón, de probabilidad. Eso me da 2,306. El error, la desviación estándar dijimos que era 32,67, dividido la raíz de 9, que era la cantidad de observaciones, me da el error estándar de estimación, que es 10,89. Multiplicado por el valor del estadístico, T, nos da entonces que el margen de error es 25,11. Y entonces vamos a decir que en este caso van a tener los mismos signos y vamos a decir que va a estar entre 84 y 33,78 esa diferencia. Entonces, lo que me está diciendo es que la marca A menos la marca B quiere decir que la marca A tiene un precio menor, ¿sí?, en promedio, de 84 pesos menos en promedio,
a 33,78. O sea que la verdadera diferencia del precio promedio va a estar entre 84 y 33,78 pesos. O sea, diciendo esto, que si es negativo es porque yo puse la marca A, la resté a la marca B, o si no, si lo hubiera hecho al revés, me hubiera dado positivo. Profe, pero acá también es un indicio. Sí. El 2,306, ese Sí. lo sacamos de la distribución. Lo vamos a hacer ahora. A ver si está cargando. La distribución T, dijimos que era con n menos 1 grado de libertad, teníamos 9 negocios, o sea que serían 8, y acá tendríamos, si estamos trabajando con un 95% de confianza, una de las alternativas sería buscarlo con la acumulada, sería 0,975. Que son los 2,306 que habíamos puesto en la presentación. La otra alternativa, aprovecho para explicar, sería decir, bueno, ese sería el positivo, el otro caso sería decir 0, para el negativo, 0,025, le damos enter, me da menos 2,306. O sea que ese es el punto del valor T crítico para la cola izquierda, para 0,95, si no me equivoco. ¿Ven? Este, por ejemplo, es para hacerlo en el medio, entonces le da las colas de la distribución quedarían en blanco. Cambiar. ¿Sí? Antes de cambiar, borre primero el número y después lo cambio. Bueno, perfecto. Vamos a poner 0,05. Ahí está, tenías mucha razón, muchas gracias. Bueno, esa sería la otra forma de calcular. Bien. Entonces, teníamos el valor del estadístico T, lo multiplicamos por el error estándar del estimador, que era la desviación estándar muestral dividida el raíz de n, que nos daba 10,89, y de esa manera determinábamos entre los límites entre los cuales podía estar la verdadera diferencia en los precios del tóner de la marca A y la marca B, que era entre 84 y 33,78. O sea que lo que me está diciendo acá, que la marca A, ¿sí?, tiene un precio menor en promedio de 84 pesos a 33,78. O sea que la verdadera diferencia promedio va a estar entre estos dos valores con un nivel de confianza del 95%. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Nosotros hemos visto que para hacer inferencias respecto a las medias poblacionales, teníamos que determinar si estamos trabajando con muestras dependientes o con muestras independientes. Entonces habíamos dicho que si sacábamos una muestra aleatoria de elementos, objetos u unidades en una población y después sacábamos en la otra y no existía una relación entre ellas, entonces decíamos que esas muestras eran independientes. Un grupo tomábamos mediciones en cada una de esas unidades, o la otra manera era de medidas repetidas, que era tomar la misma unidad y hacerle dos mediciones, por ejemplo, el típico antes y después, entonces estábamos hablando de muestras dependientes. Las muestras independientes, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Que si queríamos hacer ya sea una prueba de hipótesis para la diferencia de media, teníamos que establecer primero si conocíamos o no conocíamos las varianzas poblacionales. Si no las conocíamos a las varianzas poblacionales, porque esto era fundamental para determinar qué estadístico de prueba íbamos a usar en la prueba de diferencia de medias. Entonces, justamente teníamos que establecer y tener cuidado porque a veces puede pasar que no solamente existan diferencias en los promedios, sino también en las varianzas. Establecer a partir de las varianzas muestrales si esas varianzas poblacionales eran iguales o no, porque de esa manera íbamos a utilizar un estadístico u otro. Uno, que era el estadístico T, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, y el otro que tenía aproximadamente una distribución T con B grados de libertad y que se calculaban de otra manera. Puesto que también podemos construir intervalos de confianza en ambas situaciones. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Pueden hacerlo también por chat o habilitar el micrófono.
¿No? ¿Todo claro? Bien, Matías. Bueno.